Estamos hoy aquí en la ciudad de Miami en compañía de la doctora María Llanes, distinguida médico venezolana, especialista en medicina interna y nefrología, y que además se ha distinguido por una extensa trayectoria en organizaciones científicas, en particular en la red de sociedades científicas médicas venezolanas, de la cual fue presidente. Bienvenida a Miami, María, y queríamos en esta oportunidad hablar un poco sobre la situación de la dotación hospitalaria. Sí. ¿Cuál es la situación actual? Eh, ¿En qué grado se ha afectado la prestación de servicios esenciales? ¿Y cómo está afectando tanto el sector público como el sector privado? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, José. Primero porque volvimos a encontrarnos después de tantos años que fuimos compañeros de estudio en la Escuela Vargas, la famosa Escuela Vargas, inolvidable Escuela Vargas. Bueno, sí, efectivamente, mira, la crisis de salud por la que atraviesa el país es una crisis de salud totalmente inédita, jamás en ninguno de los años que hemos estado, pues, digamos, trabajando el día a día, sobre todo pues en este momento en Venezuela, los que estamos allá trabajando el día a día en salud, hemos tenido esta crisis tan grave. Tanto es así que la mayoría de los expertos, inclusive en las redes sociedades científicas médicas venezolanas, en la Academia Nacional de Medicina y en otras instituciones, en otras organizaciones, digamos, científicas, le hemos dado la connotación de crisis humanitaria de salud, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos atravesando una crisis humanitaria de salud. La situación hospitalaria es cada día peor, cada día se agrava más la situación hospitalaria, porque los factores importantes que están afectando nuestros centros hospitalarios, inclusive a nuestros centros de referencia, como por ejemplo lo son el Hospital de Niños como centro de atención de referencia pediátrica, el Hospital Universitario, que es un centro de atención pues, propio dentro de la Universidad Central, está en unas situaciones deplorables. El Instituto de Oncología de la Universidad Central de Venezuela, nuestro querido Hospital Vargas, ningún hospital a nivel nacional se salva de esta crisis. Y los factores fundamentales que se están presentando en los hospitales son, primero, la escasez de materiales e insumos médicos, quirúrgicos, eso es algo importantísimo. Segundo, la infraestructura hospitalaria. Luego, lo que se refiere, por supuesto, y que está relacionado con la infraestructura, que es el mantenimiento hospitalario, tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo. Obviamente también la falta de equipos de diagnóstico, la falta de equipos de diagnóstico y terapéuticos también. Eso obviamente no están presentes en la mayoría de los centros hospitalarios. Y también la escasez de recursos humanos, el déficit de recursos humanos, y por supuesto hay algo tan importante que forma parte del funcionamiento de un hospital, que son los sistemas eléctricos y sistemas de aire acondicionado. Hay una falla de estos sistemas dentro de nuestros hospitales, porque como bien tú sabes, hay servicios que necesitan sobre todo de un sistema de aire acondicionado, y un ejemplo salió reseñado en estos días en la prensa de mi país, de Venezuela, y de nuestro país, porque también es tu país, con respecto, por ejemplo, a centros de emergencias pediátricos. Por ejemplo, hay un centro de emergencia pediátrico en este momento que está totalmente sin aire acondicionado, de un centro hospitalario del interior del país. Es decir, que si así está, si el Distrito Capital está con esas fallas en los hospitales, ¿qué me dirás tú de las fallas de los hospitales del interior? Ahora, María, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es que no hay dinero para el sector salud? ¿Es que el dinero está siendo mal utilizado? ¿Es que las cadenas de comercialización de insumos, fármacos, etcétera, no están haciendo su trabajo? ¿Qué falla? ¿Cuál es el factor por el cual un país petrolero con ingresos extraordinarios tiene una carencia de este nivel? Bueno, como tú lo dices, hay, aparte de toda esta situación a nivel hospitalario, porque no es solamente a nivel hospitalario, es otras áreas del sector salud, ninguna área del sector salud se escapa de esta crisis, es que también se han sumado dos factores, que es la crisis económica
porque en el sector salud no se han asignado las divisas que tienen que asignarse, tanto a las empresas que importan insumos y materiales médicos, porque la mayoría de los materiales que se utilizan en Venezuela son importados, y aparte de eso, las materias primas, los insumos de materia prima que se pudiera necesitar para producir en el país tampoco se han podido traer por la falta de asignación de divisas. El problema que se ha sumado ahorita es la crisis económica en la cual ha redundado, pues, o ha influido es la asignación de divisas al sector salud. Por ejemplo, al sector farmacéutico se le tienen que asignar anualmente o 3.000 millones de dólares pudieran ser, pero yo lo tengo, pues. Y a las empresas que reciben y que importan materiales es el resto. Son un total de 4.000 millones de dólares, creo que que asignan anualmente, y 1.000 millones al sector de las empresas que importan materiales, insumos médicos. Por ejemplo, la Asociación Venezolana de Importadores de Materiales y Suministros Médicos y de Laboratorio, ellos necesitan también asignación de divisas. Pero ¿qué ha pasado? Han puesto demasiadas trabas burocráticas para poder asignar, para que ellos pudieran, digamos, utilizar esas divisas o que le asignen las divisas. Entonces, eso es lo que ha pasado también con respecto a la crisis de salud que hay. Otra de las cosas es también la parte de la mala administración de las partidas que han aprobado, bien sea por la Asamblea Nacional o que han provenido de otros fondos que también, por ejemplo, PDVSA, por ejemplo, el Fondo Chino, por ejemplo, Fonden, que también asignan en dólares, en este caso divisas, asignan y no se ven los resultados. Un ejemplo es que para el del año 2015 la Asamblea Nacional aprobó solamente 54.000 millones de bolívares fuertes para el sector salud, equivalente a 1.6 del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso en salud es extremadamente bajo, es muy bajo. Mientras que en otros países de Latinoamérica lo que se aprueba para el sector salud siempre están por el 8%, inclusive algunos llegan al 10%, que es lo que recomienda la OPS. La OPS recomienda mínimo que se apruebe el 8% del PIB para el sector salud. En Venezuela apenas se aprobó el 1.6%, de manera que hay otros factores que se han sumado. No solamente la crisis en el sector público con respecto a la crisis hospitalaria, a la escasez de insumos y materiales médicos, al déficit de recursos humanos y a la inseguridad hospitalaria, sino que se han sumado dos factores como es la corrupción y la crisis económica, y que esto ha incidido también en el sector privado, porque lo que yo estaba diciendo es una crisis que nunca habíamos visto, porque además de que ya el sector público estaba colapsado y estaba desde unos años para acá, hasta que llegó a un extremo importante de gravedad desde el año 2014, pues se ha sumado el sector privado, porque el sector privado se ha colapsado, porque ha tenido que apoyar y darle un apoyo al sector público con relación a la atención de pacientes. Fíjate que normalmente en un país en el cual no existiera esta crisis de salud, el sector privado solamente tendría que darle un apoyo al sector público de apenas un 10%. En cambio, el sector privado ha sobrepasado su capacidad de apoyo y ha llegado hasta más de un 50%, que ha tenido que responder en la atención del paciente, que no se le ha podido dar la atención al sector público. De manera que eso es algo importantísimo, y eso también ha traído un colapso a las clínicas, que también no solamente es que ha habido un colapso, las colas de espera para atenderse en una emergencia en una clínica de un centro privado en Venezuela es importante, o sea, es dramática. Igualmente, por supuesto, las listas de espera que hay en los hospitales para las cirugías electivas, para otro tipo de atención, para las consultas, etcétera, etcétera. O sea, que hay un colapso del sistema de salud en Venezuela, y no solamente en el sector público, como yo lo reitero, también en el privado. Una pregunta para los que no conocen muy bien el sector público y privado, el sistema de salud venezolano. Los empleados públicos, la gente que trabaja para los ministerios o incluso las Fuerzas Armadas, ¿ellos van a hospitales del sector público o del sector privado? Bueno, fíjate que eso es una pregunta muy interesante. Porque en otros países la idea de la medicina privada es una medicina elitesca para personas que lo pueden pagar, pero el grueso de la población asiste a hospitales públicos.
¿Tú podrías aclararnos un poquito cuál es la situación, por ejemplo, de ese inmenso caudal de empleados públicos que tiene Venezuela o que tiene Petróleos de Venezuela? ¿A dónde van esos pacientes y sus familiares Bueno, cuando esos tienen necesidad de pacientes, salud? sí, esos pacientes lo que pasa es que les han dado una cobertura de seguro privado a los empleados públicos, que inclusive creo que ya omitieron esa cobertura. O sea que en la salud para las personas, el sector público, las instituciones de atención pública quedaron básicamente para gente que no están asalariadas del gobierno, sino gente, como decía antes, la gente de beneficencia, pues gente que no tiene empleo, que no tiene empleo ingresos o... suficientes Exacto, y no puede acceder a seguros privados. Exactamente, y sobre todo, bueno, el sector popular, pues la clase popular. O sea que eso quedó para los pobres. El sector público quedó para los pobres. Sin embargo, se ven muchísimos casos en que se tienen cobertura de seguro, por ejemplo, empleados públicos que tienen cobertura, bien sea por el ministerio tal, el otro, el que sea, y la cobertura no le es suficiente. Entonces, hemos tenido que recibir pacientes que se les ha terminado la cobertura del seguro en centros privados y terminan en los hospitales. Entiendo. Otra cosa que se hizo, y quiero recordar, no sé si es el Barrio Adentro 2 o 3, que fue una gran inversión en tecnología de punta, en los famosos centros de diagnóstico integrales, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de estos centros? ¿Siguen operando eficientemente? ¿Se ha deteriorado la estructura? Porque esos son equipos que requieren de un alto mantenimiento. Cualquier pieza, cualquier tarjeta electrónica que no funcione ya inmediatamente los inhabilita. O sea que son equipos bien exigentes en términos de eso. Esa inversión se tradujo en resultados importantes para esa población que no se podía permitir una tomografía, una resonancia o un ultrasonido. No, los que han funcionado bien, y eso es en lo que es la información que tenemos, son los centros de rehabilitación, los servicios de rehabilitación. Fisioterapia, etcétera. Fisioterapia y todo, eso sí han funcionado. Pero lo que son los CDI han habido muchas fallas. Y sobre todo muchas fallas en la operatividad, es decir, en la atención, en la parte pues del manejo de los equipos que pudieran estar ahí. Sin embargo, bueno, hay personas que acuden al CDI, pero en el CDI pues hay una atención que quizás pudiera ser un poquito, digamos, una atención con no una buena eficiencia o una buena, adecuada calidad de atención desde el punto de vista del ejercicio de la medicina. Porque ¿eso está en manos de médicos venezolanos o de médicos cubanos? Hay muchos médicos pues, cubanos que trabajan en los CDI. Y inclusive también a nivel de la formación de los médicos integrales comunitarios, que es un sistema paralelo de estudios de la medicina. De eso vamos a hablar en otro episodio, porque eso requiere un capítulo especial. Sí, los que instruyen o forman a esos futuros médicos, digamos, por decirlo así, con una gran deficiencia académica, porque eso ha sido reconocido, son médicos extranjeros, médicos cubanos, o instructores cubanos. Entiendo. Otra cosa que quería preguntarte y tenía que ver con el factor inflacionario. En los últimos meses, sobre la crisis económica, se ha desatado una ola inflacionaria terrible que ya está afectando todos los sectores. En el área de salud, entonces, eso hace que cada dólar de inversión en salud, digamos, valga menos, porque con este déficit tremendo que hay, estamos en una situación donde no hay dólares y todos los insumos de salud vienen en dólares. Entonces ahora son extremadamente costosos incluso para el paciente privado, ¿no? Sí, es que no solamente ha influido la parte de la inflación, que inclusive en el primer semestre del año la inflación, ya los expertos en economía decían que la inflación había llegado ya a un 75% en el primer semestre del año. Está en 3 dígitos, ya pasó, sí. Pero yo digo en el primer semestre, eso fue una noticia que yo, bueno, uno no es economista, ¿no? Pero eso es una de las cosas, uno escucha, ¿no? Uno escucha. Pero no es solamente la inflación con respecto a esto, sino es la escasez. Pero es que yo pienso que todo eso debe estar relacionado. Exactamente, está relacionado la tasa inflacionaria con toda la escasez que Otro aspecto importantísimo en el manejo de la salud es la información.
Y si la historia médica es el acopio de la información del paciente y ahí se recoge toda la información necesaria para tomar decisiones, desde el punto de vista de la salud del país, es el anuario epidemiológico del país, que es el que nos revela quién se está enfermando, dónde y de qué, y qué medidas a tomar. Esa es la columna vertebral de los planes, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú de un país que no presenta cifras de casi nada, pero ni siquiera de la salud? Sí, ese es otro factor que se ha sumado a la crisis de salud. Primero, la situación epidemiológica. La situación epidemiológica es alarmante en Venezuela, porque se han presentado enfermedades o han repuntado enfermedades reemergentes, como el caso del dengue y la malaria, y han aparecido enfermedades como el chikungunya, que es una enfermedad emergente, o sea, las enfermedades vectoriales que marcaron el 2014 y que siguen marcando el 2015 han sido esas 3 enfermedades vectoriales. ¿Qué pasa? Los médicos no tenemos información epidemiológica desde el 1 de noviembre del 2014, con el último boletín que emitió, que es una obligación. Eso es una obligación nacional e internacional, y un deber del Ministerio de Salud y que nunca se había suspendido. E inclusive, bueno, por lo menos antes de estos 16 años de periodo de gobierno, desde el año 99, el boletín no es la primera vez que se suspende el boletín epidemiológico. El boletín epidemiológico también se suspendió en 2 oportunidades o 3 oportunidades más, hasta por 1 año y 2 años. Creo que es la tercera vez que se suspende el boletín epidemiológico. Y por información del ciudadano ministro actual, pues que nos dijo a las sociedades científicas preocupadas, sobre todo las sociedades de salud pública, los médicos epidemiólogos, obviamente, que es una información vital para establecer la vigilancia epidemiológica adecuada, para que la información epidemiológica también sea difundida a las comunidades para saber, porque son 72 enfermedades de notificación obligatoria las que deben estar en el boletín epidemiológico. Son 72, no es solamente el dengue, malaria y chikungunya, no, son 72. Inclusive más toda la información operativa, ¿no? Cuántas consultas, cuántas preventivas, cuántas cirugías. O sea, es un diagnóstico total. ¿Cuántas enfermedades de notificación obligatoria? Que fue cómo se sacó la proyección, más o menos, de los casos que hubo de chikungunya en el 2014, que fue cuando penetró la enfermedad en Venezuela, a partir de junio, con los casos febriles. La fiebre es una enfermedad de notificación obligatoria y vimos que la fiebre repuntó de una manera impresionante en los boletines que venían pues sucediéndose, digamos coincidiendo con la entrada del chikungunya a Venezuela. Entonces, claro, estamos desprovistos de toda esa información y por supuesto no podemos saber en qué parte de la geografía del país es donde hay más. Sabemos por supuesto la malaria es sabemos la zona endémica o hiperendémica de malaria, sabemos que es el estado Bolívar, sabemos que es Amazonas, pero resulta que la malaria ya ha abarcado por lo menos, creo que 7 estados. Abarcado. ¿Cuál es la hipótesis de por qué el gobierno no produce esas cifras? ¿Por qué? Pues las cifras son malas, porque revelaría el pésimo estado de muchos indicadores sanitarios. Sí, o sea, ¿cuál es la razón? Porque es información. La única conclusión que uno puede sacar como médico, digamos, es esa, que no quieren revelar la realidad o no quieren decir la realidad de cómo están esos indicadores de salud. Porque hay una cosa que marca, inclusive forma parte del objetivo del milenio del año 2015, es la parte de la tasa de mortalidad y de natalidad. Alcanzar ciertas metas. Y de alcanzar las metas del milenio. Y una de las metas del milenio esto revelaría también, que vamos para atrás. Que vamos para atrás y que Venezuela no va a llegar a cumplir. Que necesitaremos otro milenio. Otro milenio para poder decir, oye, hemos cumplido, no la vamos a cumplir. Yo creo que son 8 objetivos de milenio que tiene que cumplir Venezuela y eso está establecido en pactos internacionales. Bueno, entonces muchísimas gracias, doctora Yanes, por esta entrevista en lamira.net. Espero que sigamos colaborando con nosotros, llevándonos pues una información y opinión importante sobre la condición de salud de Venezuela. Y de nuevo, gracias por esta oportunidad que me da. Pero hay algo muy importante, José Antonio, que yo quiero sumar a esta entrevista. Es la
odisea que está sufriendo el paciente crónico en Venezuela. Si bien hemos hablado pues de todo lo que pasa en los hospitales y eso, pero hay algo muy importante que es el déficit, la escasez de medicamentos, y uno de los que más se está afectando es el paciente crónico. El paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente neurológico. Ahorita las noticias que hay actualmente, la escasez de medicamentos neurológicos es muy alarmante y preocupante. De manera que eso es algo... ¿Y en el área pediátrica, doctor? En el área pediátrica por lo menos también ha salido una noticia actualmente, en la actualidad, de que inclusive faltan como 13 medicamentos para quimioterapia en niños. Inclusive en estos días pues las madres en el hospital de niños del servicio de oncología salieron pues hacia afuera, pues hacia las calles del hospital, en la puerta del hospital, manifestando a voz viva, pues a alta voz, su preocupación por esta situación. Y no solamente, sino que también para adultos. O sea que mira, la situación es crítica. Yo diría que la salud ahorita en Venezuela está más que en terapia intensiva, como lo hemos manifestado en muchas oportunidades. Ya es muy reconocida la connotación de una crisis humanitaria de salud. Inclusive a principio de año hubo una noticia que marcó el principio del año, que fue el fallecimiento de pacientes en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Clínico Universitario, el cual se tuvo que cerrar por falta de materiales, por falta de prótesis aórticas, y fallecieron 13 pacientes hospitalizados y otros más que estaban esperando en su casa para ser intervenidos. De manera que esto es una crisis de verdad humanitaria, y que ojalá que el gobierno, porque el Estado venezolano lo primero que tiene que hacer es reconocer la crisis y la magnitud de la crisis que está atravesando la salud. Y sobre todo que hay algo que me faltó decir también, que incide desde el punto de vista administrativo a esto, es la centralización que ha tenido este sistema de salud de gobierno, después de que había esquemas de descentralización que siguieron. Las municipalidades habían tomado iniciativas. Inclusive se demostró que llegaba con mucho más facilidad los recursos a las comunidades y tenían más inherencia en las decisiones y toma de decisiones de salud, como lo dice el artículo 83 de la Constitución. Y como lo dice el artículo 84 de la Constitución, que el sistema de salud de Venezuela tiene que ser un sistema descentralizado, universal, equitativo, integral, etcétera, etcétera. Y donde el artículo 83 te dice que la salud es un derecho social fundamental, en la cual es obligación del Estado proporcionarlo. Y también en ese artículo 83 te dice que también el ciudadano, el venezolano o la población, también tienen el derecho de activar la promoción y la defensa de su derecho a la salud. De manera que es el ciudadano venezolano, la sociedad civil y el pueblo que tiene que ejercer su defensa al derecho a la salud. Es decir, que el Estado está en la obligación de proporcionarle de manera permanente y segura ese derecho a la salud, como por ejemplo a los pacientes crónicos, los hemofílicos, por ejemplo, los niños hemofílicos, que no hay factor no hay factor hemofílico, antihemofílico. Es decir, es una situación... ¿Y la vacunación cómo está? También, ahorita hay escasez de vacunas. Yo creo que la cobertura de vacunación no se cumplió como debe ser el esquema de vacunación. Y bueno, por decirte... Porque hasta Cuba se abroga el hecho de que tienen estadísticas de vacunación que llegan al estimado casi 100% de la población. Sí, pero aquí esta vez inclusive hubo, por eso que te digo que en el boletín epidemiológico no solamente es estas enfermedades vectoriales. Fíjate tú, hubo un brote ya de varicela o lechina en Venezuela ya. Hay como 33.000 casos de lechina, de varicela. Entonces, y en lo que va de año van, por información del boletín de seguridad ambiental, perdón, del boletín, sí, de salud ambiental, perdón, de salud ambiental del ministerio, ya van 71.700 casos de malaria en lo que va de año y quedan 5 meses. Va a superar el año anterior los casos de malaria. Volvimos a ser un país mal palúdico.
Exactamente, o sea, un país que fue ejemplo y que recibió inclusive reconocimiento internacional en esa época donde estaba Gabaldón, donde estaba el paladín contra la lucha Sí, de la malaria que fue Gabaldón, todas esas cosas que se erradicó prácticamente la malaria, fíjate lo que estamos viviendo ahorita otra vez. actualmente, porque no O hay sea que tenemos un prevención, regreso de más de una sí, década en términos de calidad de la salud, y sí, cobertura un y regreso en todo, eficacia, ¿no? de los eficacia, servicios, ¿no? el retraso en técnicas también desde el punto de vista tecnológico, cuando Venezuela fue un país de alto repunte tecnológico a nivel de Latinoamérica. Todo eso, pues mira, estamos atravesando de verdad la peor crisis de salud en Venezuela. Bueno, muchas gracias, María. Encantado de tenerte por aquí. Espero que vuelvas de nuevo y que nos mantengas siempre, como dije, informados del acontecer médico y Siempre a la sanitario orden, venezolano. Muchas siempre a la gracias a orden. ti y un saludo cordial a todos los que te van a ver en lamira.net.